La Banda de los Miami, una de las organizaciones criminales más peligrosas de España, liderada por Álvaro López Tardón, quien dirigió una red de lavado de dinero del narcotráfico y que llevaba una vida de sultán en Miami Beach. Pero, ¿cómo surgió esta banda? ¿Quién era Álvaro López Tardón? Droga, dinero, amor, traición, sangre. ¿Queréis saberlo todo? Quedaos hasta el final. ¡Bienvenidos! Comenzaremos remontándonos a la noche madrileña, en los años 90. Las riendas de los Miami las tenía Juan Carlos Peña Enano, quien poco a poco reclutó a varios jóvenes espabilados y asiduos a los gimnasios, como Álvaro y su hermano Artemio, para así controlar la noche madrileña con ellos dispersados en las puertas y en el interior de los principales locales de la ciudad. Porteros y vendedores estaban disponibles además para hacer las veces de guardaespaldas, extorsionadores, cobradores de deuda, expertos en dar palizas a los morosos, también a los chivatos y en general a todo aquel que se interpusiera en las labores de la organización y sus colaboradores más cercanos. De manera oficial, los Miami se presentaban como una empresa de seguridad para lugares de ocio y diversión, con el fin de blanquear buena parte de sus cuantiosas ganancias y de paso reafirmar su nombre. Empezaron a importar coches de lujo en Miami. Sus negocios marchaban bien hasta que, en octubre de 1996, la policía detuvo a 18 de sus integrantes. ¡Guardia Civil! Y les decomisó 8 pistolas, munición, 12.000 pastillas de éxtasis, 4 kilos de cocaína pura, una prensa y 4 coches. 2 años después, en 1998, les incautaron 70 kilos de cocaína. Por si fuera poco, en esa época comenzaron a proliferar grupos delincuenciales extranjeros en España, dispuestos a comerse un trozo del pastel, que representaba un país cuyo índice de consumo de estupefacientes aumentaba cada día. Una vez más nos vamos a drogar. La vida pasa ante mí y la película es muy mala. ¡Ciencia ficción! ¡Nos vamos a drogar! Por eso la lucha entre las bandas locales y forasteras fue inevitable. Los Miami se enfrentaron a húngaros, iraníes, bandas de rumanos, todo para impedirles que se afianzaran en su terreno. La noche del 10 de mayo de 1999, los iraníes acribillaron al portero de la discoteca Amnesia, en la madrileña Ronda de Toledo, controlada por los Miami. Y entonces se activaron las alarmas. Un año después, la Guardia Civil incautó 200 kilos de coca antes de que llegaran al almacén de la banda. Entonces aquí es cuando entra Álvaro López Tardón. Álvaro se sentía con la experiencia y la confianza suficientes para proponerle soluciones al jefe. Pero a Peña Enano no le pareció bien que uno de sus subordinados tuviera ínfulas de gallito. No quería, sobre todo, ordenar que se actuara con violencia despiadada, como sugería Álvaro. Logró contenerlo por un tiempo, pero harto del avance de los rivales, Álvaro decidió hablar con sus compañeros y les preguntó sin rodeos quién estaba con él. La banda, como era de esperarse, se dividió y la lucha interna por el poder se desató. En un extremo, Juan Carlos y su hermano Iván. En el otro, Álvaro y su hermano Artemio. Los 4 dispuestos a matar para no morir. Esto es una pelea a muerte, llegó a asegurar Álvaro. Y ansiosos por ser los únicos reyes de la noche, la batalla comenzó. Los primeros en atacar fueron los López Tardón. Presuntamente fueron ellos quienes estropearon los frenos del coche deportivo de Iván Peña Enano para provocarle un accidente, que lo mató. Lo mismo hicieron luego con la moto de Juan Carlos, pero este quedó vivo después del accidente, sin una pierna, pero vivo. Meses más tarde, cuando Juan Carlos se encontraba parado en un semáforo a bordo de su Porsche Carrera, un sicario se le acercó y le vació su pistola. 3 tiros le perforaron el tórax y otra vez quedó vivo.
Por eso, comenzaron a decirle Juan Carlos el Inmortal. La ausencia de Peña Enano fue aprovechada por Álvaro. Los añejos contactos colombianos comenzaron a cerrar los negocios con él y exclusivamente él se encargaba también de conseguir grandes clientes para distribuir los cargamentos de droga en España. Una de las principales era su amiga Ana María Cameno, la reina de la coca, conocida así por su poder de distribución del eufórico polvo blanco y por estar a punto de montar el laboratorio de cocaína más grande de Europa, en las afueras de Madrid. Álvaro se compró un chalet con un enorme jardín y piscina en la zona de Campo de las Naciones, que abarrotó de cámaras de seguridad, y quizá emulando a su padre, puso una carnicería en el barrio de Salamanca para lavar el dinero sucio. Pero los asesinatos y los problemas con la justicia no se detuvieron. El propio Álvaro tuvo que desembolsar una buena cantidad para que un hombre al que intentó matar retirara la acusación y así poder librarse de ser encerrado. Además, en octubre de 2005, enfrente del Parque del Retiro fue asesinado a tiros el abogado de la organización Rafael Gutiérrez, en cuyo coche la policía encontró 30.000 euros en billetes de 500. Una de las características que distinguía a Álvaro López Tardón era su pragmatismo. Cuando empezó a notar que el grueso de las ganancias provenía de la venta de los voluminosos cargamentos de cocaína colombiana, hizo a un lado el control de las discotecas madrileñas, del que la mayoría se habían apropiado las bandas de Europa del Este, y se propuso a llegar a ser el broker del narcotráfico en España. Por eso se fue a vivir a Miami. Su hermano Artemio se quedó en Madrid para ser, desde la distancia, su mano derecha en la recepción y venta de la droga. Y entonces Álvaro, desde la Ciudad del Sol, comenzó a encargarse de tratar con los proveedores colombianos, de blanquear decenas de millones de euros y de vivir a todo trapo sin levantar sospechas. Álvaro recorría entre el calor y la humedad tiendas, boutiques de grandes marcas, gimnasios donde se ejercitaban rostros conocidos, clínicas estéticas, empresas inmobiliarias, concesionarios de automóviles de lujo e incluso recurría a un brujo de santería cubana para conservar su buena suerte y recibir protección divina. Llegó a ver la posibilidad de comprarse una mansión en la deslumbrante Fisher Island, previo pago de unos 20 millones de euros y convertirse así en vecino de personajes como Tom Cruise, Andy García, Oprah Winfrey, Julia Roberts, Matt Damon o Andrea Gassi. Sus caprichos casi nunca eran baratos, alguna prostituta de 400 euros la hora o algún producto que veía en la teletienda, pero nada más. Lo que le apasionaba era comprar casas, coches, barcos y motos acuáticas. Se sabe que tenía a su nombre 14 apartamentos y 17 coches de lujo, entre los que se encontraban Bugatti Veyron, Ferrari Enzo o una autocaravana de 100.000 euros. También era dueño de una colección de relojes ostentosos y los guardaba en una caja de seguridad climatizada. Entre las posesiones de Álvaro, y no se ha llegado a confirmar, se llegó a encontrar una de las versiones del cuadro El almuerzo de Diego Velázquez. Desde Madrid, Artemio transfería cada semana a Miami varios miles de dólares a las cuentas bancarias de su hermano y además solía enviarle con amigos conocidos otro tanto en efectivo. A lo largo de unos 5 años se cree que pudo haber mandado entre 25 y 30 millones de euros. Álvaro, por su parte, viajaba constantemente a Colombia y a España para supervisar sus narconegocios, los movimientos referentes a sus inmuebles y coches de lujo y la administración y el blanqueo de su dinero. La carnicería que había abierto en la calle Castelló del madrileño barrio de Salamanca pronto fue insuficiente para tapar sus verdaderas actividades y lavar sus cuantiosas ganancias. Por eso en sus viajes a España acudía a por lo menos 5 entidades bancarias para depositar grandes sumas de dividendos. Una vez ingresó en 3 días 600.000 euros en billetes de 20. La policía calcula que durante 15 años metió en los bancos sin obstáculos 5 millones de euros en efectivo e invirtió otros 75 millones en inmuebles, 15 en Miami, 8 en Madrid y 2 en Bogotá. Pero en un año podía ganar 60 millones de euros y necesitaba algo más para poder blanquearlo. Así que abrió un concesionario de coches de lujo en Villaviciosa de Odón, Madrid, llamado The Collection Exotic Car, dedicado a la compraventa, con testaferros de por medio, de lo más caro y exclusivo del mercado automovilístico internacional. Mientras tanto, Álvaro viajaba por lo menos cada 2 meses a Colombia. Con su fama de serio, buen pagador y violento, cerraba al instante el envío de hasta 2 o 3 toneladas de cocaína a España. Pero dilapidar el dinero a ese ritmo tarde o temprano levanta sospechas. Por eso el FBI comenzó a seguirle la pista con sigilo en Miami. Y en Madrid, la UDEF
la unidad de delincuencia económica y fiscal de la Policía Judicial, tiró con fuerza del hilo después de que en enero de 2011 Ana María Cameno, la reina de la coca, amiga y clienta de López Tardón, fuese detenida al intentar poner en marcha el mayor laboratorio de cocaína de Europa. Cuando Álvaro se enteró del arresto de su amiga y su mejor clienta, no pudo evitar ponerse nervioso. En la comodidad de su piso de las Torres Continuum, en medio de una escenografía soleada, comenzó a vislumbrar la posibilidad del fin de su buena suerte, porque si desde ahí había querido subir al cielo, lo único que conseguiría al final sería bajar al infierno. Por otro lado, Álvaro se encontraba en una relación con Sharon Cohen, una mujer alta, rubia y estilizada, que había trabajado como bailarina y dama de compañía, hasta que se casó con Álvaro López Tardón. Se dedicaba al cuidado de la casa y a su cuidado personal. Su relación iba camino de cumplir 2 años, pero las discusiones entre Sharon y Álvaro eran tan frecuentes que un día ella se armó de valor y le pidió el divorcio. Él se negó de inmediato, sobre todo porque el matrimonio con una ciudadana estadounidense le permitía tener la tarjeta de residencia para vivir, trabajar y entrar y salir del país sin ningún problema. Una tarde Álvaro llegó a casa envuelto en un ataque de furia. Su mujer estaba en la cocina hablando por el móvil cuando de pronto escuchó los gritos de su marido y los ladridos del pequeño perro que tenía como mascota. Él llegó hasta ella a paso veloz, comenzó a gritarle y la empujó, propinándole un par de puñetazos en el estómago, cogiendo un cuchillo y poniéndoselo en el cuello, mientras ella gritaba aterrada. El altercado quedó grabado gracias a las cámaras que, obsesionado por su seguridad, el propio Álvaro mandó a instalar en su lujosa casa. Así que con el vídeo como prueba, Sharon fue a denunciarlo. Lo arrestaron un par de días y salió del calabozo con una orden de alejamiento. Pero este incidente dio para más, pues no tardó en propiciar que el FBI acelerara su investigación en torno al desenfrenado modo de vida de Álvaro y la procedencia de sus ingresos económicos. Al instante, los agentes del área indagatoria del Departamento de Justicia de Estados Unidos vieron en Sharon una colaboradora y ella no tardó en desahogarse. Les contó, entre otras cosas, que su esposo se dedicaba al narcotráfico, que constantemente recibía la visita de personas que le entregaban dinero en efectivo, que una de sus casas en Madrid tenía escondidos varios millones de dólares y que últimamente no podía dejar de preocuparse por los daños colaterales de la detención de su amiga Ana María. El FBI solicitó la ayuda del Servicio de Rentas, la entidad encargada de vigilar el cumplimiento tributario en Estados Unidos, y esta a su vez requirió la colaboración de la UDEF española, que siguió al pie de la letra una de sus principales máximas: si quieres cazar al pequeño traficante, sigue la droga, pero si quieres cazar al gran traficante, sigue el dinero. Así, en ambos lados del Atlántico, el cerco se estrechó y los detalles de la trama quedaron claros y los cómplices señalados. A las 10 de la mañana del 14 de julio de 2011, un grupo de agentes de la Policía Nacional y de la UDEF aparcaron sus vehículos frente al número 157 de la madrileña Avenida de las Azaleas, casa donde residía el hermano de Álvaro, Artemio, procediendo al registro del domicilio. Lo que encontraron los agentes en el chalet adosado los dejó atónitos. La habitación que ocupaba Álvaro cuando venía contaba con una puerta acorazada, jacuzzi y una barra de bar con grifo de cerveza incluida. En la de Artemio había una enorme pecera con pequeños tiburones. Ambos tenían a su alcance armas de fuego, como una escopeta, rifles y 400.000 euros en efectivo para los gastos corrientes. Cerca de la piscina con televisión, un leopardo se paseaba dentro de sus aulas. Y en el garaje estaban guardados coches como un Ford Cobra de edición limitada, un R8 o un Lamborghini. En un habitáculo del techo del garaje habían 230.000 euros escondidos y en el hueco del ascensor de la vivienda 5 millones más. Durante 16 horas los funcionarios revisaron cada rincón de la casa y del terreno sin encontrar más dinero. Pero Sharon les había dicho que en esa casa Álvaro guardaba muchos millones, así que sacaron un ordenador portátil y la llamaron por Skype. Pasearon el ordenador por todo el lugar hasta que, gracias a la webcam, la mujer identificó el sitio exacto y gritó: ¡ahí! Debajo de esas baldosas. Era el suelo del garaje. Los agentes pidieron con urgencia una excavadora. Debajo de medio metro de hormigón estaban, bien envasados al vacío, 19 millones de euros en billetes de 50, 100 y 200. En total, después de 36 horas seguidas de trabajo, la policía incautó casi 25 millones de euros en la narcofortaleza de los López Tardón, la mayor cantidad de dinero intervenida en un solo registro en toda España y en toda Europa, según el Ministerio del Interior. En Miami, casi al mismo tiempo, las autoridades americanas también comenzaron a realizar las detenciones que les correspondían. Todavía era de madrugada cuando fueron al lujoso penthouse de Álvaro y él no estaba. Por un momento pensaron que había huido, pero casi una hora después el gran narco español llegó borracho. Se había ido de fiesta sin sospechar que estaban a punto de arrestarlo. En la operación conjunta entre Estados Unidos y España,
Hubieron un total de 21 detenidos, todos imputados por asociación ilícita, tráfico de estupefacientes, delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La UDEF calculó que, en un poco más de un lustro, Álvaro pudo haber ganado gracias a la droga unos 300 millones de euros netos. El líder de los Miami solicitó sin demora a los servicios de Richard Clark y Howard Svernick, dos abogados asiduos a defender a millonarios y famosos en la capital de Florida, quienes alegaron que las ganancias de su cliente eran producto de su negocio familiar, de coches de lujo y de una tienda gourmet en Madrid. Pero para las autoridades, el lavado de varios millones de euros se debía al contrabando de cocaína de Colombia a España. La jueza asignada al caso, Joan Leonard, escuchó cómo los cómplices y la exmujer de Álvaro desgranaban los detalles de los delitos que lo inculpaban, como únicamente el dinero, y no la cocaína que él controlaba. Fue llevado a Estados Unidos. Sus abogados pedían una pena que no superara los 20 años de cárcel. Al final, después de un proceso judicial de 3 años, y en septiembre de 2014, cuando Álvaro López Tardón, el gran narco español, el gran mafioso, estaba a punto de cumplir 40 años, la jueza lo condenó a 150 años de cárcel, a pagar una multa de $2 millones y a devolver sus bienes adquiridos con dineros del narcotráfico. Y así hasta el día de hoy continúa en prisión, esperando su extradición a España para ser juzgado por la ley española. Posiblemente uno de los más grandes capos de la mafia española, Álvaro López Tardón, los Miami. Y muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo, por favor déjame un like, suscríbete a mi canal y me puedes seguir en mis otras redes sociales como Instagram. Y si quieres más contenido de este tipo, por favor déjamelo saber en la caja de comentarios. Los quiero mucho y nos vemos por el barrio. ¡Buah!